Cuando te enfermas allá es como que muy extremo por los hospitales. Cuando llegamos sí fue como que un impacto para mí. Entonces en India pues pasan un montón de cosas así que te quedas impresionado. De hecho recuerdo que cuando era diciembre, que fue temporada de dengue, porque ahí hay una temporada de dengue que es muy peligrosa, porque todos se enferman, o sea, si no te pones repelente o sales porque hay muchos mosquitos, te enfermas. Entonces pues yo me enfermé de dengue, muy feo. Uy. Y muchos compañeros de nosotros nos enfermamos de dengue. Yo estuve muy mal, sí me enfermé muchísimo. Tenemos nuestro doctor de cabecera allá en India, entonces él me ayudó, pero el consultorio era muy chiquito, o sea, cuando te enfermas allá es como que muy extremo por los hospitales y esto, el consultorio era un poquito más chiquito que esto, estaba así solamente una camilla, me recostaron y me pusieron el suero. Y pues así era, o sea, era nuestro doctor de confianza, entonces íbamos así y ya. Y pues así era muy extremo enfermarte allá, porque pues Claro. vas a los hospitales y es como los hospitales públicos de que pues están así los doctores con los enfermos así en la camilla. De hecho tenemos una anécdota muy graciosa allá en India, mi mamá, porque también se había enfermado una vez y la llevaron al hospital. Y justo ahí había un señor Kumar. Kumar, quiero aclarar que Kumar es el apellido más común de allá de India. De hecho, también por eso lo Kumar. utilizo en mis TikToks, Ajá. Kumar. Entonces había un señor Kumar que estaba ahí que le había dado, creo, que un paro cardíaco. Le había dado, entonces apenas estaba recuperando y así, y llegan y le sirven así como un chai de este tamaño. Ajá. Allá es muy popular el chai, allá lo venden en cualquier esquina, se lo dan de este tamaño así con un montoncísimo de azúcar así, pero demasiado, y una montaña de galletas como que se vendrían siendo como las galletas Marías de allá y se lo dan así después de que le dé un paro cardíaco. ¿Y revivió? Pues con el chai y con las galletas yo creo que Sí, sí. neta. O sea, que otros países, Sí, oxígeno sí, y sí, vas sí, al sí, 3 días al sí, hospital, ahí, chai y galletas. Sí, entonces en India pues pasan un montón de cosas así que te quedas impresionado. De hecho, en una hora ya pasaron varios sucesos y más donde yo vivo que pues es en Brindavan, en el pueblo de Brindavan, que es específicamente ahí donde yo grabé todas mis aventuras en mis TikToks. Todo lo que ven en TikTok fue ahí. ¿Qué dirías que es lo más surreal que te haya pasado en la India, por ejemplo? Pues todo, realmente todo, o sea, realmente todo. Yo ya llegué a un punto en mi vida que ya nada me sorprende. Yo creo que si me llevan a Corea del Norte, yo ya me puedo adaptar. O sea, yo conozco pues, varios, así me han pasado varios choques culturales en varios lugares. En Bangladesh todavía hay mucha más contaminación. Es un país 100% musulmán, entonces no hay templos. Es como India, pero todavía con más contaminación y si no hubieran templos allá en Bangladesh. Ok, musulmán, pero culturalmente parecido a la India, dirías. No, porque sí cambia muchísimo. ¿Sí? O sea, ¿Por la creencia? Sí, por la creencia. O sea, siente, o sea, sí, pues hay puras mezquitas, la gente es diferente. De hecho, cuando llegamos sí fue como que un impacto para mí, o sea, demasiados. Pero nosotras fuimos así a varios templos y la gente es muy linda, muy, muy linda. O sea, no es como realmente como te pintan que son. La gente es muy linda, nos ¿Hospitalaria? recibían. Sí, muy hospitalaria. De hecho, llegábamos y nos recibían así de que de famosas las Kardashian ya llegaron. Nos ponían collares de flores, nos aventaban pétalos, nos daban así un montón de comida, así un banquete preparaban solamente para nosotros, o sea, para los extranjeros que estábamos yendo a visitar sus templos y así. Eran muy, 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 muy buenos, demasiado, o sea, realmente es la gente más linda nos ha tocado. Realmente no hemos tenido una mala experiencia con la gente local de ningún país, todos han sido muy buena onda. La comunidad pues en la que yo vivía eran pues puros extranjeros y pues realmente el conflicto era con la comunidad extranjera que es muy tóxica allá en donde yo vivía, en Brindavan, porque ellos pues llegan a practicar la filosofía, ¿no? Pero después como que se quieren arraigar a la cultura de la India, que no es de ellos. Entonces, pues son más extremistas, más radicales, o sea, como que se confunden de que estamos aquí por la filosofía y no por la religión de India. Entonces, si veían que en India las mujeres eran sumisas, las extranjeras de donde yo vivía decían, no, pues es que tenemos que ser igual, si allá están tapadas de la cabeza, nosotras vamos a ser igual, y si tú no lo haces, está mal. Entonces, pues constantemente mi mamá era criticada porque pues ella pues, siempre ha sido la persona que es. Entonces, pues sí, habían extranjeras que la criticaban por esto, las mismas extranjeras, porque los locales no, los locales siempre fueron muy lindos, o sea, de hecho, mi mamá siempre se ha arreglado, yo también me he arreglado y siempre éramos como que punto de críticas por parte de las extranjeras por esto, porque no, es que no se pueden arreglar tanto, están buscando marido, ¿por qué? O sea, entonces como que les causaba mucho conflicto que saliéramos y fuéramos como que nosotras mismas y tuviéramos la libertad de hacer muchas cosas. Ok. Y pues
pues no actuar como mujeres locales de la India. Entonces, pues sí hay varias extranjeras que llegan a India para arraigarse a la cultura, o sea, adaptarse a la cultura de la India. Pero muchísimas. Entonces, pues sí, es feo porque no estamos como para arraigarnos a la cultura, sino estamos practicando la filosofía y pues se confunden mucho. Claro. De hecho, pues allá llegan varias niñas de mi edad. O sea, en ese entonces yo tenía 17, 16 y yo veía cómo llegaban varias. De hecho, yo no podía tener amigos por ese mismo problema allá en India. De hecho, me costó mucho socializar también porque eran muy, pues sí, eran muy extremistas, así muy radicales. No, escuchar música normal estaba mal, ver películas así normales también estaba mal, vestirse como tú querías estaba mal, a fuerza tenías que estar tapada, vestirte con sari, a este punto llegaban de que no, es que a fuerza también tienes que usar la vestimenta de allá de India, te la tienes que poner y cubrirte así la cabeza y todo, y si sales así tantito descubierto, ya para ellos está mal, pero únicamente para los extranjeros, y no para la gente local, o sea, la gente local no te criticaba por esto, era únicamente los extranjeros. Qué raro, ¿no? Que no, los extranjeros que llegan ahí a practicar la religión de allá se vuelven como más extremistas. Pues. Sí, también las niñas que llegaban de mi edad como allá en India, pues es completamente normal que mujeres así jóvenes de 15, 14 años se casen. Llegaban también varias niñas extranjeras que pues ya también llegaban a casarse porque como veían que en la India si no estabas casada era un problema, pues ya ellas de 14, 15 años ya las estaban casando con personas mucho mayores. Entonces pues empezaban a normalizar también este tipo de cosas, como digo, adaptarse a la cultura de la India. Entonces pues era un problema realmente porque yo oía eso y yo decía, yo no me quiero casar y porque me preguntaban, o sea, llegaban las señoras y me preguntaban, no, pues, ¿por qué no estás casada? Pero pues yo tengo 17 años, tengo mayores aspiraciones en la vida que casarme, pero pues ya para ellas era la mayor aspiración de su vida, casarse y ser amas de casa, ser unas auténticas señoras Kumar que sirven al marido, porque allá en India cuando te casas únicamente ya te vuelves como que, pues sí, la sirvienta del marido, de la familia, no puedes tener ya tu propia vida. Varias mujeres sufren este problema de que las van a casar porque son matrimonios arreglados a fuerza en India, entonces si querían ser doctoras ya no pueden ejercer su carrera, ya no pueden seguir, si querían ser doctoras ya no pueden porque ya se van a casar y ya tienes que servirle al marido, a la familia del marido y a los abuelos, a los tatarabuelos, entonces ya una mujer pues ya su única vida va a ser ama de casa. Y es muy feo. Entonces también varias extranjeras que llegaban querían adaptar este tipo de vida, o sea, esas creencias, esas ideologías, que pues para mí, para mi mamá estaba mal, porque, o sea, como vinimos a practicar la filosofía es algo completamente diferente a arraigarse a una cultura que no es nuestra. Entonces, por ejemplo, eso de que casan a las chicas o a las personas, ¿no? A temprana edad, ¿tú dirías que es algo más cultural, religioso?